Roda, Roda presente. Rojas, Rojas presente, profe. Román, Román presente. Romero, Romero presente. Ruiz, Sabino, Presente. Salirrosas, Escucho felizmente. Oye, Samaritano, Samaritano presente. Sánchez, Sánchez presente. Sanes, Sanes presente. Santiago, Santiago presente. Silva, Silva presente. Simeón, Simeón presente. Solórzano, Solórzano presente. Sotelo, Sotelo presente. Soto, Tuica, Suica presente. Tuyuchuco, Soyuchuco presente. Taco, Taco presente. Taquía, Taquía presente. Tejeda, Tejeda presente. Terán, Terán presente. Torres Cruz, Torres Cruz presente. Torres Guerra, Torres era presente. Torres Minaya, Torres Minaya presente. Torres Paitán, Torres Ruiz, Torres Ruiz presente. Tuesta, Urbano, Urbano presente. Valdivieso, Vances, Vance presente. Varillas, Varillas presente. Vázquez, Vázquez presente. Velázquez Castillo, Laje Castillo presente. Velázquez Solís, Velázquez Solís presente. Velasco, Velasco presente. Yacolca, Yacolca presente. Yupanqui, Yupanqui presente. Sanabria, Sanabria presente. Zárate. Zárate presente. Bueno, han respondido a esta primera llamada de asistencia 36 alumnos. Solo no ha respondido Valdivieso, Tuesta, Torres Paitán y Soto. Los únicos alumnos que no han respondido, esperemos que se añadan en los próximos minutos. Como dijimos en el chat, vamos a ver unos últimos ejercicios sobre el tema de la división de un segmento en una razón dada, y empezamos con el tema de rectas que concluiremos el día jueves de la semana siguiente. Ejercicio 11. Relación de áreas de triángulos. En un triángulo ABC, si M y N son puntos de AB y BC respectivamente, y si S1 es igual al área del triángulo MBN y S2 es igual al área del cuadrilátero AMNC, entonces S1 entre S1 más S2 es igual
a BM entre BA multiplicado por BN entre BC. Entonces, esa es una fórmula que se puede usar para calcular áreas de triángulos o de cuadriláteros. En la gráfica se puede observar que el vector BA es paralelo a BM. Por lo tanto, se puede escribir que BA es igual a un T por BM, donde T es positivo porque ambos vectores van en el mismo sentido hacia abajo. De la misma forma, BC es paralelo a BN, por lo tanto podemos escribir que BC es igual a R veces BN, siendo R positivo también porque ambos vectores están en la misma dirección y sentido. Ahora, sabemos por teoría anterior que el área del triángulo S1 es un medio del valor absoluto del BM por BN ortogonal, base por el 3 entre 2, escrito en forma vectorial. Y S1 más S2, que es otro triángulo, es un medio del valor absoluto del vector BA escalarmente multiplicado por BC ortogonal. Y con la información anterior sería igual un medio del valor absoluto del TBM escalarmente por RBN ortogonal. Por lo tanto, sería un medio del módulo de T por módulo de R del módulo del producto escalar de BM por BN ortogonal. Solo que como T y R son positivos, entonces el valor absoluto de T y de R es el mismo T y R. Finalmente, divido S1 entre S1 más S2 y se elimina un medio. Y se elimina también quedando, se elimina un medio y se elimina también el módulo del producto escalar de BM por BN ortogonal. Es decir, 1 entre TR, quedando 1 entre BA entre BM por BC entre BN. Finalmente, haciendo uso de la propiedad algebraica de producto extremos, producto de medios, quedaría BM entre BA por BN entre BC. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Finalmente, ya para completar estos conjuntos de ejercicios que se han realizado sobre la división de un segmento en una razón dada, tenemos este ejercicio 12. En un cuadrilátero ABCD, sentido horario, el punto M pertenece al segmento AC y el punto N pertenece al BD. P divide a BD, a AC y a ND. En las razones, 1/5, 4/3 y
y menos 13/25, respectivamente. Si el área del triángulo MPN es igual a 117/283 del área del cuadrilátero AMND, la pregunta es, ¿en qué razón A divide al segmento MC? Entonces, veamos la gráfica simbólica, pero importante para desarrollar este ejercicio. Ahí está el cuadrilátero ABCD, donde se observa que el punto M está en AC y el punto N en BD. Además, P divide a BD, AC y ND. Es decir, en las razones 1/5, 4/3 y menos 11, 13/25. Es decir, el P debe pertenecer a BD y AC y debe estar fuera del segmento ND porque su razón de división es negativo. Y ahí está, como ven, se cumple esa información. Ahora, el área del triángulo MPN es 117/283, el área del cuadrilátero AMND. Es decir, el triángulo MPN tiene como área más pequeña que el cuadrilátero. Entonces, más o menos está dibujado coherentemente. Y me piden en qué razón divide A al segmento MC. Por la gráfica, al ser A fuera del segmento MC, debe salir negativo. Si P divide al segmento PD en la razón 1/5, entonces recuerden que izquierda 1, derecha 5. Entonces el BPT y el PD 5T, 1/5. Si P divide a AC en la razón 4/3, entonces el AP debe ser al PC como 4/3, digamos 4R, 3R, como ven en pantalla. Y finalmente, si P divide a ND en la razón menos 13/25, que es una cantidad menor que 0, pero mayor que menos 1, entonces eso significa que P está a la izquierda de ND. En este caso, un poco más arriba, porque la figura está casi vertical. En la razón, entonces, menos 13/25 significa que PN vale 13, como PD vale 25. Eso significa que PN vale como 13 y ND vale como 12. Entonces está conforme a la definición de división de un segmento en una razón dada. Entonces, de la figura observamos que el segmento PD vale por un lado 5T y por otro lado vale 25M, lo cual quiere decir que T vale 5M. El cuadrilátero AMND es igual al triángulo APD menos el triángulo MPN.
Eso se hace visualmente. Acá está el triángulo chiquito y abajo está el cuadrilátero AMND. Entonces el triángulo chiquito MPN más el cuadrilátero de abajo AMND es el triángulo grande APD. Y de ahí sale esta relación. En otras palabras, el área del cuadrilátero AMND es igual área del triángulo APD menos área del triángulo MPN. Es decir, 283 sobre 117 veces el área del triángulo MPN es igual al área del triángulo APD menos área del triángulo MPN. Y juntamos el área del triángulo MPN en el lado izquierdo, quedando 283 sobre 117 más 1, todo por área del triángulo MPN igual área del triángulo APD. En otras palabras, 400 sobre 117 área del triángulo MPN es igual área del triángulo APD, el cual llamamos ecuación 1. Ahora, por definición de áreas, que ya se hizo hace varias semanas, área del triángulo APD es un medio del valor absoluto del PA escalarmente por PD ortogonal. Área del triángulo MPN en forma virtual, porque no está dibujado. Es un medio del valor absoluto del producto escalar de PM por PN ortogonal, el cual es igual a un medio valor absoluto del producto escalar de S por PA escalarmente por 13/25 por PD ortogonal. Eso es porque el vector PM es paralelo al vector PA y entonces el PM lo puedo poner como SPA y el vector PN ortogonal es paralelo al vector PD ortogonal. Y en este caso, el PN es 13/25 PD por la relación que está en la gráfica. Eso significa entonces que PN ortogonal también es 13/25 de PD ortogonal, quedando al final un medio del módulo de S por 13/25 y por el módulo del producto escalar de PA por PD ortogonal. Eso lo reemplazamos en 1, porque conocemos ahí el área del triángulo MPN. Entonces, cuando reemplazamos, nos quedaría en la parte izquierda 400 sobre 117 por el área del triángulo MPN. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? Es decir, 13 sobre 50 por módulo de S por el módulo del producto escalar de PA por PD ortogonal. Y eso es igual a área del triángulo APD, que es justamente P módulo, o un medio del módulo del producto escalar de PA por PD ortogonal. Y ahí se elimina justamente el módulo de PA por PD ortogonal. Y solo quedaría un medio, quedando el valor de S como más menos
9/16. Pero PM es S veces PA y están en el mismo sentido, hacia abajo o hacia la izquierda. Por lo tanto, el S es positivo. Entonces elegimos ese 9/16. Con eso ya se conoce el PM, que vale 9/16 PA. En otras palabras, el segmento PM entre el segmento PA vale 9/16. Significa que P significa que P divide al segmento AM en la relación menos 9/16, porque el punto P está fuera del segmento AM. O también que M divide al segmento AP en la relación 7/9, según la gráfica. Entonces, 4R, que es el segmento AP, es igual a 16N. Eso significa que R vale 4N. Y por lo tanto, el vector PC es igual a 12N. Para que se cumpla la relación 4R sobre 3R, que ya teníamos anteriormente. Significa entonces que MA entre AC vendría a ser 7N entre 21N. A ver, 7N entre 28N. Pero como está fuera del segmento AM, entonces sería menos 7/28. Y esa sería la respuesta que se obtendría de esta pregunta. Pero también se puede hacer de otra manera, usando la propiedad de las áreas. Entonces, básicamente este ejercicio fue hecho para verificar que también se puede hacer con la propiedad de las áreas y sale un poco más fácil que el anterior. Propiedad de las áreas. Entonces, hemos dibujado el triángulo anterior, pero hemos solamente dibujado algunas líneas nada más para que no haya confusión. Ahí está el triángulo APD. No todo el triángulo, solo una parte del triángulo, donde nos conviene. Y entonces, según la fórmula del área, S1 entre S1 más S2 es PM entre PA multiplicado por PN entre PD. Y por datos sabemos que S1 vale 117 entre 283 S2. Recuerden, el área del triángulo MPN era igual a 117 sobre 283, área del cuadrilátero MNDA. Eso es dato del problema. Ahí usted ve, área del triángulo MPN es igual a 117 sobre 283 del área del cuadrilátero AMND. Entonces, eso es lo que se está empleando. En otras palabras, S1 entre S1 más S2, S2 vale 283 sobre 117 S1. Es igual a PM entre PA multiplicado por PN entre PD.
es decir, 13m entre 25m. En la parte izquierda se elimina ese 1 y queda 1 entre 400 sobre 117. Extremos y medios saldría 117 entre 400 y se elimina ese 1. En la parte derecha se elimina m y va a quedar pm entre pa multiplicado por 13/25. De ahí despejamos pm entre pa pasando el 13/25 al lado izquierdo, quedando 13/25 multiplicado por 117 entre 400. Simplificando, quedaría 9/16. Es decir, PM es como si fueran 9N y PA como 16N. Por lo tanto, según la gráfica, entonces el MA debe ser como 7N, para que sumado con el 9N salga el 16N. Finalmente, haré el triángulo ACD. En el triángulo ACD tenemos que MA entre AC valdría menos 7/28, debido a que el punto está fuera del segmento. Y eso responde a la primera pregunta, como ven, más fácil, usando la propiedad de las áreas. Lógicamente que en una prueba uno elige el que mejor conviene. Ambos son válidos porque está dentro de la teoría que se ha desarrollado. Bueno, aquí vamos a quedar ya con el conjunto de ejercicios o el tema de división de un segmento, una razón dada. Por supuesto que hay muchos ejercicios que uno pudiera practicar. Lo importante es conocer la teoría, porque como ven, se usa mucho la teoría. Y lógicamente el razonamiento algebraico y razonamiento geométrico, donde hay que usar muchas veces algunos trazos o habilidad geométrica, propiedad de la geometría plana. Entonces ahora vamos a empezar con el tema de rectas. El tema de rectas, después al final de la clase dejamos el cuarto ejercicio de la segunda calificada, es decir, la octava tarea. Hoy día vamos a acabar un poco antes porque hay una práctica de un curso seguido de este curso y hay que preparar el aula para que los alumnos no se quejen de tardanzas en las pruebas. Entonces, vamos a pasar a la página donde empieza el tema de rectas. Ahí está, capítulo 2 del libro de la profesora Lourdes Cala. La recta sobre el plano euclidiano bidimensional. Nuevamente, a manera de repaso, leemos lo que dice sobre el plano euclidiano, a fin de distinguir la terminología que vamos a introducir y para llegar a comprender la forma en que el álgebra vectorial se aplica en geometría plana, insistiremos en los siguientes conceptos. Eso es para estar en enlace con la geometría plana. Al definir el espacio vectorial bidimensional B2, tal vez el lector notó que tanto los vectores como los puntos se representan analíticamente mediante pares ordenados de números reales. Para los vectores, los números son los componentes y para los puntos son las coordenadas. Numéricamente son iguales, pero su interpretación es distinta.
Por tanto, aun cuando en términos geométricos los puntos y los vectores en el plano son diferentes clases de objetos, analíticamente forman la misma clase, es decir, pares ordenados de números reales. El lenguaje que se utilice dependerá de cuál sea la aplicación que el lector tiene en mente. Si yo tengo el punto P igual X, Y, es un punto, cual sea la aplicación que el lector tiene en mente, entonces en R2, ese punto P está en R2, el segmento, el vector OP también tiene las mismas componentes X, Y, pero el OP ya sabemos que es un radiovector o vector posicional. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta, que ya lo hemos utilizado muchas veces en los ejercicios. Si denotamos un vector por A con una línea arriba, con sus componentes A1 y A2, debemos entender que el vector se está utilizando para representar una dirección y una magnitud. Es decir, tiene una dirección y contiene su longitud como datos elementales al definir un vector. Ahora ya estamos en condiciones de presentar una descripción de nuestro modelo analítico del plano euclidiano, llamado a este modelo espacio euclidiano bidimensional, en honor de Euclides, que hizo los primeros estudios de este espacio bidimensional. Definición 2.1.1. El espacio euclidiano bidimensional, denotado por R2, es el espacio vectorial bidimensional B2, donde se cumplen las siguientes definiciones. Los puntos P igual X, Y de R2 son los radiovectores OP de B2. Entonces son equivalentes. 2. Un conjunto de puntos L que pertenece a R2 es una recta si existe un punto P0 perteneciente a R2 y un vector no nulo A que pertenece a B2, tales que L es igual al conjunto de puntos P que pertenece a R2, tal que P es igual a P0 más T veces el vector A, siendo un número T real. Cuando T vale 0, es evidente que P vale P0, pero a medida que yo cambio T distintos valores, el punto P se va moviendo, se va trasladando en la dirección de A, y esa traslación genera un conjunto de puntos que forman una figura geométrica al cual se le llama recta L. Esta recta L pasa por el punto P0, es evidente, y es paralela al vector A. Sigue la dirección del vector A. Tercera definición. Si P1 y P2, cada uno con sus componentes, son puntos de R2, la distancia de P1 a P2, denotada por D, entre paréntesis P1, P2, es la longitud del vector P1, P2, como también es la longitud del segmento P1, P2. Y eso es igual que la raíz cuadrada positiva, porque es una distancia, de la resta de las primeras componentes de los puntos al cuadrado, más la resta de las segundas componentes de los puntos involucrados al cuadrado. Esto se demuestra fácilmente con el teorema de Pitágoras, haciendo una gráfica simbólica, como ustedes pueden ver. Entonces ahí está la definición de punto, está la definición de recta y está la definición de la distancia entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, el vector OP ya sabemos que es punto final menos punto inicial. El punto P vale X, Y y el punto inicial O vale 0,0. Cuando hago la resta, sale lo mismo. Ahora, el vector OP es el
punto final P menos punto inicial O, P menos O. Pero es igual, según la definición vectorial, a OP0 más P0P. Porque como recuerden, OP0 vendría a ser P0 menos O. Y P0P es P menos P0. Se elimina P0 y queda P menos P0, es decir, OP. El punto P es P0 más TA. Y la recta L es el conjunto de puntos de la forma P0 más TA, donde T es un número real. Y en el lado derecho, el vector P1, P2, en forma posicional sería OP2 menos OP1. Y la distancia que hay entre P1 y P2 es el módulo de la longitud del vector P1, P2. En otras palabras, el módulo del P2 menos P1. Y que es justamente lo que se ve en la gráfica tercera. Ahora, formalmente, ya con lo que hemos observado anteriormente, formalmente, tenemos la definición de la recta 2, 2, 1. Dado un punto P0 que pertenece a R2 y un vector no nulo A que pertenece a B2, la recta que pasa por P0 y es paralela al vector A es el siguiente conjunto de puntos. L igual al conjunto de puntos P que se encuentra en R2, tal que ese P vale P0 más TA, de manera que T es un número real. Ahora, R2 es el espacio euclidiano bidimensional, mientras que B2 es el espacio vectorial bidimensional. Ahora, a la ecuación L dos puntos, P igual P0 más TA, donde T es un número real, se le llama ecuación vectorial de la recta, porque está definido obviamente por un vector, que es el vector A, con punto de paso P sub 0 y vector direccional A. Eso se le llama la ecuación vectorial de una recta. Ahí está gráficamente lo que significa. Entonces, al punto P0 le sumamos T veces el vector unitario A. Entonces, el punto P0 se dirige en la dirección de la línea. Bueno, ejemplo simbólico para empezar, siempre fáciles. Encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto menos 2,9 y es paralela al vector 3, menos 4. Bastante simple, como ven. Además, en esta pregunta, la profesora, una vez que encontró la recta, como ven en pantalla, hace otras subpreguntas aparte. Por ejemplo, quiere averiguar si el punto P 7,-3 y el punto Q 3,5 pertenecen a la recta o no. ¿Qué tiene que hacer? Es reemplazar en la ecuación de la recta y si cumple la ecuación para un cierto T, entonces pertenece. Y si no existe el valor de T, entonces no pertenece. Entonces, para el punto P, 7-3, si pertenece a L, debe cumplirse esta ecuación. 7,-3 debe ser igual a menos 2,9 más T 3 menos 4. Si encuentro algún T, entonces sí pertenece. Pero si no lo encuentro, no pertenece. Igualdad de puntos. Primera componente, 7 igual menos 2 más 3T. Segunda componente, menos 3 es igual 9 menos 4T. Como ven, dos ecuaciones con una variable. Según el álgebra, basta con una ecuación con una variable para tener la respuesta. Entonces yo puedo encontrar el T en una de las ecuaciones y simplemente la otra ecuación debe corroborar la respuesta que se obtenga en la otra componente. Si no la corrobora, entonces el punto P no pertenece a la recta.
puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, si elijo la primera, 7 igual menos 2 más 3t, entonces obtenemos que 9 vale 3t y t vale 3. Ese t igual 3 debe corroborarse en la segunda ecuación. Si la corrobora, entonces el punto P pertenece a la recta. Entonces reemplazo el t igual 3. Saldría menos 3 es igual 9 menos 12t, o menos 4t, es decir, menos 4 por 3. Es verdad, porque saldría 9 menos 12, que es menos 3. Menos 3 igual a menos 3, se cumple. Entonces el punto P pertenece a la recta. Ahora, a veces algunos, en vez de hacer cálculos matemáticos, lo que hacen es tantear. Buscan un t para que se cumpla esa igualdad. Pero lo coherente es no tantear, sino analíticamente vea las ecuaciones. Ahora el segundo hace lo propio. El Q 3,5. Entonces, si Q igual 3,5 pertenece a L, debe existir algún R minúsculo en los reales, de manera que se cumpla la igualdad. 3,5 es igual menos 2,9 más R por 3, menos 4. Otra vez, igualdad de pares ordenados, igualdad de primera componente y de la segunda componente. Si uso otra vez la primera ecuación, me sale pues 5 igual a 3R. R valdría 5 tercias. Ese 5 tercias debe ser ratificado en la segunda. Y aquí no ratifica. ¿Por qué? 5 igual 9 menos 4 por 5 tercias. No es verdad. Debido a que 4 por 5 tercias es un número fraccionario, irreductible. Mientras que 5 y 9 son números enteros. Imposible que un número entero sea igual a un número fraccionario irreductible. Entonces, nunca se va a cumplir. Es más, si usted lo reemplaza en 5 tercias, obviamente sale distinto la respuesta. No se cumple la ecuación. Por lo tanto, Q no pertenece a L. Ahora, acá hay una propiedad para averiguar si un punto pertenece a una recta o no, en vez de hacer por pares ordenados como en el ejemplo anterior. Dice, si yo tengo la ecuación de la recta L, P0 más TA, siendo T real, entonces Q pertenece a L si solo si Q menos P0 es paralelo al vector A. Lo cual es coherente, porque veamos en una gráfica. Ahí está la recta. Si Q pertenece a la recta, estaría dentro de la recta. Y entonces el vector QP0 es un vector que está dentro de la recta. Y es un vector paralelo al vector A. Es lo que dice la propiedad que la profesora va a demostrar. No es muy difícil la demostración, solamente usando la definición de recta y usando que Q pertenece a L, como se hizo en el ejemplo anterior. Si Q está en L, entonces existe un T de manera que se cumple esta igualdad. Y ahí está, pues, ¿no? Q igual P0 más TA, eso equivale a que Q menos P0 es igual que TA, y QP0, Q menos P0 es el vector P0Q. Y entonces Q menos P0 es paralelo al vector A. Igual el caso inverso. Entonces es una demostración simple. Igual a parte B. Ahora, si Q menos P0 es paralelo a, es evidente que Q menos P0 es perpendicular al A ortogonal. Por lo tanto, A ortogonal escalarmente multiplicado por Q menos P0 vale 0. Y en un ejemplo 2, para averiguar si un punto o no pertenece a la recta usando esta propiedad última. Ya sabemos que el P pertenece y el Q no pertenece porque son los mismos puntos del ejemplo 1. Pero ahora verificando por esta propiedad demostrada.
proposición 2, si tenemos lo siguiente, por dos puntos distintos de R2, solo podemos trazar una única recta que los contiene. Es el famoso postulado de Euclides. Por dos puntos, solo pasa una sola recta. Ahora, en forma vectorial. Obviamente, siendo P1 y P2 distintos. Entonces, como P1 y P2, si asumimos que P1 y P2 son dos puntos distintos que pasan por una recta, entonces L viene a ser P1 más T, P2 menos P1, tal que T es real. Es decir, L valdría P2 más T veces P2 menos P1, tal que T es real, porque se supone que están en la misma recta. Entonces, la primera igualdad es asumiendo que P1 pertenece a la recta, que tiene la dirección de P2 menos P1. Y solo has hecho una reestructuración y con un nuevo T solamente. Ejemplo 3, usando esta proposición, hallar la ecuación vectorial de la recta L que pasa por los puntos P1 y P2. Entonces, usa la definición, encuentra el vector direccional como P2 menos P1, y ya la recta viene a ser el punto de paso 2, menos 1, más T veces el vector direccional. O también el otro punto P sub 2, más S veces el vector direccional. Donde T y S son números reales. Ahora, con esta definición, podemos definir cuando dos rectas son coincidentes, o sea, son iguales. Son coincidentes o iguales. L1 es igual que L2, si solo si L1 está contenido dentro de L2 y a la vez L2 está contenido dentro de L1. Eso ya es propiedad que conocemos por conjuntos, porque recuerden que la recta es un conjunto de puntos. Entonces, recordamos en teoría de conjuntos del colegio, de la academia, donde decimos que el conjunto A es igual al conjunto B cuando A es subconjunto de B y a la vez B es subconjunto de A. Entonces, eso es lo que recuerdo que estudiamos en el tema de teoría de conjuntos. Y como la recta es un conjunto, pero de puntos, pero conjunto al fin y al cabo, se cumple ambas inclusiones. Solo que ahora en el caso de rectas, aquí la profesora va a verificar pues lo que ocurría en conjuntos. Entonces define L1 y L2 que pasan por el mismo punto de paso porque es la misma recta y con distintos vectores direccionales a B, y se verifica pues que los vectores A y vectores B son paralelos. Y en la parte B, de la misma forma, a partir de la recta, si L1 y L2 tienen distintos puntos de paso, por ejemplo P0 y Q0, igual se llega a demostrar que los vectores A y B deben ser paralelos. Un ejemplo donde se use esta definición, ahí está L1 y L2. Como ven, primero coincide sus vectores direccionales, 2, 3 y el menos 4, menos 6.
no es difícil de verificar que los vectores 2, 3 y menos 4,11 son paralelos. Entonces, L1 son iguales. Igual el ejemplo 5, también muy similar. Los vectores 3, 3 y los vectores 1, 1 son paralelos. Entonces, L1 y L2 son iguales. Entonces, para demostrar que dos letras son coincidentes, basta con demostrar que sus vectores direccionales son paralelos y además que el punto de paso de una recta esté como punto de paso también de la otra recta. Porque si no ocurre esa segunda condición, entonces son rectas paralelas pero no coincidentes. Definición 2, 2, 3. Dos rectas son paralelas si solo si sus vectores direccionales son paralelos. Y de la misma forma, dos rectas son perpendiculares si sus vectores direccionales son perpendiculares. Es decir, el producto escalar vale 0. Así que se pasa rápidamente porque se está usando propiedades de rectas en concordancia con las propiedades de vectores. Proposición 2, 2, 3, también sacado de la geometría plana, de la geometría analítica plana de Euclides. Por un punto puede trazarse solo una recta paralela a otra recta. Si yo tengo un punto y tengo una recta, por ese punto solo pasa una recta paralela a la otra recta. Es lo que dijo Euclides hace varios siglos. Y aquí está en forma ya vectorial. Si L1 es paralelo a L2, entonces L1 es igual a L2, o la intersección de L1 con L2 es un conjunto vacío. Y si L1 no es paralelo a L2, entonces debe haber algún punto en común, que en este caso puede ser P. Es decir, si L1 es paralelo a L2, entonces L1 y L2 son coincidentes o en todo caso su intersección es vacía. Y si L1 no es paralelo a L2, entonces debe tener mínimo, obviamente, un punto de intersección. Entonces tiene un punto de intersección. Bueno, ejemplo relacionado con esta proposición, bastante simple porque de alguna forma uno lo ha visto en el colegio, en el CEPE. Obtener la ecuación de la recta L1 que pasa por el punto 0, menos 2 y es paralela a la recta L2 que pasa por los puntos menos 2,5 y 1,8. Ahora, de la ecuación vectorial de la recta, recuerden que era P igual P sub 0 más T veces el vector A. El P lo ponemos X, Y, el P0 lo ponemos X0, Y0 y el vector A lo ponemos a 1,2. Entonces reemplazamos en la fórmula vectorial y ¿qué tengo? Igualdad de puntos. Primera componente, X es igual X0 más T a 1. Segunda componente, Y es igual Y0 más T a 2. Ahora, de ambas ecuaciones, estas dos ecuaciones que usted ve en pantalla, se le llama ecuación paramétrica de la recta L. Es otra forma de escribir la ecuación de la recta
el anterior es la ecuación vectorial, porque estaba dado por un vector A. Acá se le llama ecuación paramétrica, porque al valor de t se le llama parámetro. Ecuación vectorial. Entonces, la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica de la recta L es x igual x0 más t a 1, y igual y0 más t a 2, donde t es un número real. Entonces, lo que está entre llaves se le conoce como la ecuación paramétrica de la recta. Es más, si yo en la primera ecuación y en la segunda ecuación yo despejo el t, ¿qué saldría? X menos x0 entre a1. Ese es el t. Y es igual al t que yo despejo de la segunda. Es decir, x menos x0 sobre sobre a1 es igual y menos y0 sobre a2. Entonces, esa nueva ecuación, x menos x0 sobre a1 igual a y menos y0 sobre a2, se le llama ecuación simétrica de la recta. Es otra forma de definir la recta L en vectorial, en forma paramétrica y en forma simétrica. Y así como en el plano cartesiano o en geometría plana analítica, hemos encontrado la ecuación general de la recta, ecuación punto pendiente, ecuación pendiente intersecto, ecuación punto a punto. Hay muchas formas de ecuación general, ecuación ordinaria. Así como hay muchos nombres y muchas formas de escribir la misma recta en el plano cartesiano, también en el plano vectorial hay muchas formas. La ecuación vectorial de la recta L, la ecuación paramétrica de la recta L y la ecuación simétrica de la recta L. Son la misma recta L, pero escrito en formas distintas. Así que bueno, ahí está un ejemplo bastante simple para entender la ecuación paramétrica de la recta. Definición 225. Un vector n distinto del nulo y una recta L, ahí está definida, se dice que son ortogonales. Lógicamente, si el vector n es ortogonal al vector A. En todo caso, el vector A por el vector n escalarmente vale 0. Ahora es ortogonal, también significa perpendicular. Y también se le llama normal. Por eso que se le pone la letra n de normal. Entonces, vector ortogonal, vector perpendicular, vector normal, son conceptos equivalentes en términos operativos. Significa, en general, que A por n escalarmente vale 0, nada más. Entonces ahí está gráficamente, ¿no? La recta, con el vector direccional A, y el vector normal n, perpendicular. Ahora, n es paralelo al vector A ortogonal, como puede coincidir también. Entonces ahí está, vean, el vector A, y he dibujado el vector n de la misma longitud que el vector A. Y eso es n igual a ortogonal. Y lógicamente, si voy en el caso inverso, si yo tengo el vector n, el A viene a ser el menos n ortogonal. Recuerden que el ortogonal es el que está a la izquierda, o sea, es el vector perpendicular rotado hacia la izquierda, en sentido antihorario. Entonces, el n está a la izquierda de A. Entonces, n es A ortogonal. Pero al revés, el A está a la derecha de n. Entonces, sería al revés. N sería, o A sería menos n ortogonal. A sería menos n ortogonal porque está al revés, está a la derecha y no a la izquierda. Es por la definición de ortogonalidad que vimos hace varias semanas.
Entonces, como ya vimos que el punto P menos P0 es un punto de la recta, si él es P0 más TA, donde P0 más TA es el punto P, entonces P menos P0 es un punto, perdón, es un vector paralelo a A. En otras palabras, P menos P0 pertenece a la recta L. Y si yo multiplico por N, obviamente sale 0 el producto escalar. Entonces defino L como el conjunto de puntos P que pertenece a R2, de tal manera que N escalarmente por P menos P0 es igual a 0. Es otra definición de L. Se le llama ecuación normal de la recta L, porque está definido por un vector normal a la recta L. Entonces vean otro nombre que se le da a la misma recta L. Tan igual como hay muchas formas de escribir y nombrar a las rectas en el plano cartesiano, acá en el plano vectorial. Entonces, a esta última ecuación, como dijimos, se le llama la ecuación normal de la recta L, con punto de paso P sub 0 y vector normal N. Un ejemplo simbólico para usar esta definición. La recta L hay que obtenerla en su forma normal y que pase por el punto 6,3 y el punto menos 1,1. Con eso encuentro el vector A, que es el 6,3 menos el menos 1,1. Y con ese vector A le tomo la ortogonal y ya tengo el vector normal. Como tengo el vector normal y tengo un punto de paso, que es el punto 6,3 o el punto menos 1,1, cualquiera de los dos. Y con eso ya encuentro la ecuación normal de la recta. Entonces, ahí está. El vector A, recuerden que era la resta, sería, bueno, la profesora ha hecho la resta al revés, menos 1,1 menos 6,3 es válido. Saldría menos 7, menos 2. Entonces, el N es su ortogonal, sería 2 menos 7. Y entonces aplico esta propiedad. Recuerden que P es X, Y el P0 es un punto de paso. La profesora ha usado el 6,3, pero también pude haber usado el menos 1,1 y da la misma respuesta. Ahora, cuando yo multiplico este producto escalar de la ecuación normal, sale otra forma de escribir la recta. Ahí me va a salir la ecuación general u ordinaria de la recta, que ya usted conoce de la geometría analítica plana. Ahora, antes de eso, definimos dos rectas son ortogonales si sus vectores direccionales son ortogonales. Es decir, producto escalar de A con B es igual a 0. Eso ya habíamos dicho anteriormente, pero ahora ya la profesora ha hecho una definición formal. Un ejemplo para un poco captar la idea de esa definición de la ortogonalidad de rectas. Así que, como dijimos, los ejemplos son simples para entender la teoría, básicamente. Calcular la ecuación normal de la recta definida paramétricamente. Ahí está la recta definida paramétricamente. Y le piden que esta recta usted lo escriba en forma normal. Entonces, el punto de paso P0, recuerden que es los números que no tienen que ver con T, 2 menos 1. Y el vector A tiene que ver con los números que están multiplicando a T, es decir, 8, 3. Entonces, si conozco el vector A, conozco su perpendicular, su ortogonal, que sería menos 3, 8. Observe que la profesora pone 3 menos 8. Es igual. O sea, en realidad, si el vector 8, 3 es el A, el ortogonal sería menos 3, 8. Pero cualquier vector paralelo al menos 3, 8 es también ortogonal a A, incluyendo al 3 menos 8. Entonces, por alguna razón, la profesora lo ha puesto 3 menos 8, pero repito,
la verdadera es menos 3,8. Pero si ese 3 menos 3,8 le multiplico por menos 1, sale 3,-8. Entonces, ambos valen. Entonces, esta es la ecuación normal de la recta definida paramétricamente. Y ahí está, lo que le decía anteriormente. Si yo desarrollo el producto escalar de la ecuación normal de la recta, lo que me resulta es una ecuación de la forma AX más BY igual D, conocida como la ecuación general de la recta. Ojo, cuando todo lo paso a la izquierda y igual a 0, se le llama ecuación general de la recta. Y cuando el número C lo paso al lado derecho, se le llama ecuación ordinaria de la recta. Entonces, cuando yo desarrollo el producto escalar del vector normal de la ecuación normal de la recta, me va a salir una ecuación similar a AX más BY igual D, o AX más BY menos D igual a 0, donde ese menos D le puedo cambiar por C. A fin y al cabo son letras. Entonces, cuando yo tengo AX más BY más C igual a 0, se le llama ecuación general de la recta. En cambio, si yo pongo AX más BY igual a D, se le llama ecuación ordinaria de la recta. Nombres distintos para la misma recta, especial en forma distinta, pero es la misma recta. Ahora, este A y B justo son las componentes del vector normal. Este AB que usted ve que multiplica a X y a Y en la ecuación general y en la ecuación ordinaria son los vectores, son las componentes del vector normal. Si el vector normal fuera N1, N2, esto saldría N1X más N2Y, más el número que resulte de la simplificación cuando yo hago el producto escalar. Como ven aquí en la nota 4, vean, de la ecuación normal, N por P menos P0 igual a 0, saldría N escalar con P menos N escalar con P0 igual a 0, saliendo N escalar con P igual N escalar con P0, donde el P recuerden que es el X, Y, y el N, digamos el vector N1, N2, o puede ser A, B. Al final son letras, y ahí sale justamente lo que yo lo mencionaba. Un ejemplo, básicamente para entender la teoría que se está haciendo. Otros ejemplos. En realidad, gran parte de la teoría de rectas tiene que ver con la parte vectorial. En otras palabras, todo el temario anterior de la proyección, todo se usa acá en rectas en la misma medida. Si tengo la ecuación general de la recta, 5x más 3y menos 15 igual a 0, entonces le piden encontrar la ecuación vectorial. Recuerden que el 5,3 representa al vector normal, ahí está. Y el vector normal ortogonal es el vector A. Entonces saldría menos 3,5. Ya tengo el vector A. Falta un punto de paso. Para encontrar un punto de paso, basta con dar valores a X y encontrar su respectivo Y, que cumple con la ecuación. Por ejemplo, si X vale 0, Y vale 5. Y entonces el punto de paso sería 0,5. Pero por supuesto que alguien puede decir, puede dar otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si Y vale 0? Si Y vale 0, X valdría 3. Entonces, otro punto de paso es el 3,0. Y uno puede encontrar diversas formas de escribir la recta de acuerdo al punto de paso que yo elija. Pero ambas rectas, o cualquiera sea la recta que uno elija, sale la misma ecuación, solo que expresado en forma distinta. Así que la profesora puso 0,5. Alguien pudo haber puesto 3,0. 3,0 más t veces menos 3,5 es la misma recta, que ya sabemos cómo demostrar por el temario anterior, donde hablamos de rectas coincidentes.
Ahora, ejemplo 5, nos piden allá la ecuación general de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, lo reemplazo en la definición de la recta vectorial y de ahí, como ya vimos en los anteriores ejemplos y la teoría anterior, podemos encontrar pues la ecuación general de la recta. Ahora, a esta ecuación x sobre a más y sobre b igual a 1 se le llama ecuación simétrica cartesiana de la recta. Recuerden que pusimos anteriormente x menos x sub 0 sobre a1 igual a y menos y0 entre a2 y que salía igual a t, y dijimos que era la ecuación simétrica. Esa ecuación se llama ecuación simétrica vectorial de la recta, pero en el caso cartesiano es x sobre a más y sobre b igual a 1. ¿Cuándo lo ponemos de esa forma? Entonces, dos formas simétricas de la recta, uno en la forma vectorial, porque salió de la ecuación vectorial, y otro en la forma cartesiana, cuando se escribe x entre a más y entre b igual a 1. Que es una ecuación muy útil, porque el a y el b tienen significado geométrico. El a viene a ser la longitud del segmento que se forma en el eje X, y el B es la longitud que se forma en el eje Y cuando yo dibujo la recta y lógicamente cruza a los ejes X, Y, salvo que sean paralelos a los ejes. Pero si es una recta oblicua, no paralelo a los ejes X y Y, entonces la recta L cruza al eje X en el punto A, 0, y la recta cruza al eje Y en el punto 0, B. Entonces, este A y este B es lo que aparece en la ecuación simétrica cartesiana de la recta. Lógicamente, en el caso del dibujo, A y B son positivos, pero pudo haber sido en el segundo cuadrante, donde el B sería positivo y el A negativo, o en el tercer cuadrante, donde tanto A como B son negativos, y en el cuarto cuadrante, donde el A es positivo y el B es negativo. Son las 4 posibles posiciones de la recta en el plano R2. Entonces, por eso que esta forma, ecuación simétrica cartesiana de la recta, a veces es útil, porque me da rápidamente indicación de puntos de paso de la recta. El 0, B y el A, 0. Sin necesidad de estar reemplazando, como en el caso del ejemplo anterior, para encontrar el 0,5 o el 3,0. Entonces, vean, hay cantidad de fórmulas para la recta: vectorial, paramétrica, simétrica vectorial, simétrica cartesiana, normal, general, ecuación ordinaria, similar como ocurría en la recta en términos cartesianos, que usted hizo en la academia, en el pre o en el colegio. Bueno, entonces va a usar la definición de la ecuación simétrica cartesiana y lo va a usar en este ejemplo para entender la teoría. Entonces ahí está la ecuación vectorial. Como yo tengo 2 puntos, conozco el vector direccional A, que es la recta nada más. Conozco un punto de paso, pues, que puede ser cualquiera. A partir de ahí, el 4, 7, encuentro el vector normal. Tengo el punto de paso y tengo la ecuación normal. Vean, la ecuación vectorial lo cambió a ecuación normal. La ecuación normal lo desarrolló y encontró la ecuación general. El 28 lo pasó a la derecha y encontró la ecuación ordinaria. Ahora lo divide todo entre menos 28 y le sale 7 entre menos 28
menos 4 entre menos 28 igual a 1. En otras palabras, x entre menos 4 más y entre 7 igual a 1. Y encontré la ecuación simétrica. Vean, en una misma pregunta, en solamente 6 líneas, encontró la ecuación vectorial, la ecuación normal, la ecuación general, la ecuación ordinaria y la ecuación simétrica. Entonces hay que saber eso, construir rápidamente, porque hay problemas donde a veces es más fácil hacer la pregunta usando la ecuación simétrica, a veces es más fácil usando la ecuación general o la ecuación normal. Entonces depende de cada pregunta. Eso se logra practicando solamente. Con la práctica uno puede adquirir la habilidad de elegir cuál de las formas de rectas es más fácil para la pregunta que uno quiere resolver. Entonces, el menos 4,0 es el punto de cruce de la recta L con el eje X. Y el 0,7 es el punto de cruce de la recta con el eje Y. Eso es lo que se indica rápidamente con esta ecuación simétrica. Vamos a seguir viendo. Más conceptos sobre rectas para cubrir el temario de la práctica número 2 del próximo viernes. Vamos a pasar a la siguiente definición. Después vemos más ejercicios, ejemplos ya un poco más elaborados sobre rectas. La distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto Q, como ven en la gráfica, a la recta, denotada por D, entre paréntesis Q, L, es la longitud medida a lo largo de una recta que pasa por punto Q ortogonal a L. Es decir, la distancia del punto Q a la recta L es la longitud más corta entre el punto Q y la recta L. Como ven en la gráfica, se baja una perpendicular desde el punto Q a la recta. Y este segmento, en negrita, es la distancia del punto Q a la recta. Esta distancia, como vector, es paralelo al vector normal. Entonces, ahora, hablando en términos vectorial, la proyección del vector P0 del vector P0Q sobre la recta L o sobre el vector A vendría a ser este segmento que está debajo. Pero si yo proyecto el vector P0Q sobre el N, me sale justo este vector que está en negrita. Y su longitud es la distancia que va de Q a L. Entonces, la distancia que va de Q a L es la proyección del vector P0Q, es decir, Q menos P0 sobre N. Y su módulo es justamente la distancia, porque recuerden que la distancia es un valor positivo. Entonces, su módulo de esa proyección, que es igual que al módulo de la componente, es igual a esa distancia. Y como ya sabemos cómo encontrar componentes de vector sobre vector, sería módulo del producto escalar de n por q menos p0 entre el módulo de n. Eso lo sabemos por proyección y componente de un vector sobre otro vector. Entonces, como le decía anteriormente, toda la teoría de rectas en realidad tiene que ver con la teoría vectorial. Solamente es usarlo apropiadamente. Ejemplo relacionado, bueno, ya es simple. Ahí está. Encuentra a partir de la recta,
encuentra el vector normal. Recuerden que es 3 menos 4. Los coeficientes de x y y es el n. El P0 es cualquier punto que cumple esta ecuación. Por ejemplo, puede ser el punto 0,3. Si x vale 0, sale y 3. Usted puede elegir otro punto, igual funciona. Entonces, distancia del punto Q a L, que según mi gráfica, es la distancia del punto O al punto a la recta, porque el punto Q es el origen. Dice la distancia de L al origen. Entonces reemplacen la fórmula y me sale 12 quintos. Por supuesto que hay otras fórmulas. Cuando usted desarrolla esta fórmula que está en la teoría, es decir, cuando usted desarrolla el módulo de n escalar por Q menos P0 entre módulo n, le sale otra fórmula, que es lo que usted ha visto seguramente en la academia, en el pre, que para hallar la distancia de un punto a la recta, solo basta con reemplazar el punto en la ecuación de la recta. Por ejemplo, aquí sería, como el punto es el 0, 0, sería 3 por 0 menos 4 por 0 más 12. A esa operación le toma módulo y le sale 12. Y eso lo divide entre la raíz cuadrada de los cuadrados de los coeficientes de las variables. Es decir, entre 3 cuadrado más 4 al cuadrado. Y saldría 12 entre raíz de 25. En otras palabras, 12 quintas. Como ven, la misma respuesta. Entonces, cuando yo desarrollo la fórmula anterior, me sale la fórmula que usted ya conoce del colegio, de la academia, que la distancia de un punto P0, digamos X0, Y0, a la recta, es reemplazar el punto X0, Y0 en la ecuación general de la recta, es decir, cuando todo se pasa a la izquierda. No es en la ecuación simétrica, no es en la ecuación ordinaria, sino en la ecuación general, cuando todo se pasa al lado izquierdo o a la derecha. Entonces ahí se reemplaza el punto X0,0 y se toma valor absoluto para que salga positivo. Y se divide entre la raíz cuadrada de los coeficientes de las variables x e y al cuadrado. Es decir, n1 cuadrado más n2 al cuadrado, porque recuerden que los coeficientes del x e y forman el vector normal, n1, n2. Entonces, esa es la forma como usted ha conocido esta distancia de la recta a un punto o viceversa. Entonces, la profesora ya ha hecho un ejemplo, como ustedes ven, ha hecho un segundo ejemplo, la distancia del punto Q a la recta L en forma paramétrica. Entonces, no importa que esté en forma paramétrica, usted puede identificar el punto de paso de la recta paramétrica. Menos 2, 5. Identifica el vector A, 1, 3. Conocido A, conozco su ortogonal, menos 3, 1. Ahora sí, usa la fórmula. Vector normal por Q menos P0 entre módulo del vector N. Lo reemplaza y me sale pues, en este caso sale 0. Distancia 0 significa que no hay separación entre el punto y la recta. En otras palabras, el punto Q está en la recta. Entonces, cuando el punto Q está en la recta, ya tengo otra fórmula. Recuerden que anteriormente pusimos una fórmula para definir que un punto está en la recta. Entonces, en este caso, hay otra fórmula. El punto Q está en una recta cuando la distancia del punto Q a esa recta vale 0. Y finalmente el teorema 1 es lo que yo le mencionaba. La fórmula que usted conocemos del colegio, de la academia, la distancia de un punto en una recta. Y que sale, como dijimos, de la definición, ahí está, vean, de la definición original de la distancia. Solo hay que desarrollar nada más. Bueno, aquí no vamos a quedar, como dijimos, por razones de que hay una práctica dentro de algunos minutos y hay que preparar el aula para esa práctica, debido a que, como ustedes saben, por cuestión de internet a veces se demora en instalarse, además de presentar las preguntas. Entonces, por eso vamos a acabar un poco antes. La próxima clase,
El día jueves vamos a seguir con la parte teórica y después ya vemos los ejemplos. Vamos a hablar sobre la pendiente de una recta que ya usted conoce por la geometría cartesiana plana, pero ahora a nivel vectorial. Veremos pues la pendiente de una recta y ángulo entre rectas, que es el mismo ángulo que forman sus vectores direccionales, de manera que no es una teoría, solo es una puntualización de lo que ya usted conoce por vectores, ángulo entre vectores. Como ven, es fácil la teoría en el sentido que es una repetición de lo que hace con vectores, ahora a nivel de rectas. Así que ahora vamos a completar, como dijimos, ahora vamos a dejar una tarea, una cuarta tarea, que sería la octava tarea, válido para la segunda calificada. Entonces, la tarea se va a encontrar, vamos a buscar la página apropiada. En la página 168, las preguntas 21 y 23. Entonces lo voy a escribir para que quede grabado antes de llamar lista. Entonces, tarea número 8. Válido para la segunda calificada. Es preguntas ...21 y 23. 21 y 23. De la página 168. Fecha de entrega. Hasta las 21 horas del sábado, o sea, mañana, 15 de mayo. Entonces, dentro de un rato se va a colgar la página y el enlace para que usted coloque esta octava tarea, la cuarta para la segunda calificada, y que se agrega a lo que hoy día deben entregar hasta las 21 horas, la tarea de ayer. Y con eso ya tendría pues 4 tareas como puntaje para la práctica número 2. Ya el próximo jueves ya no habrá tarea porque ya el viernes es la práctica. De manera que esta es la última tarea de la segunda calificada. Entonces ya está grabado ahí en Google Meet para la verificación. Ahora sí, vamos a llamar a la lista final de la clase y a medida que vayamos tomando lista, usted se va retirando con la rapidez más posible para que al aula ya quede vacía y puedan entrar los alumnos al siguiente curso, que es la práctica de ese curso. Así que se le va a pedir que salga lo más rápido posible, cuando se llame la lista, obviamente. Roda. Roda presente. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz.
Sabino, Sabino presente. Salirrosas, Rosas presente. Samaritano, Samaritano presente. Sánchez, Sánchez presente. Sanes, Sanes presente. Santiago, Silva, Silva presente. Simeón, Simeón presente. Solórzano, Lórzano presente. Telo, Sotelo presente. Soto, Soto presente. Suica, Suica presente. Suyuchuco, Suyuchuco presente. Taco, Taco presente. Kia, Taquía presente. Tejeda, Tejeda presente. Terán, Terán presente. Torres, Torres Cruz, Torres Cruz presente. Torres Guerra, Torreguerra presente. Torres Minaya, Torres Minaya presente. Torres Paitán, Torres Paitán presente. Torres Ruiz, Torres Ruiz presente. Urbano, Urbano presente. Vances, Vances presente. Varillas, Varillas presente. Vázquez, Vázquez presente. Velázquez Castillo, Velázquez Castillo presente. Velázquez Solís, Velázquez Solís presente. Velasco, Velasco presente. Yacolca, Yagolga presente. Yupanqui, Yupanqui presente. Sanabria, Sanabria presente. Zárate. Zárate presente. Bueno, al final han asistido 38 alumnos. Ya nos veremos el día jueves, 2 de la tarde, para completar el tema de rectas y algunos ejercicios sobre el tema de rectas. Profesor, disculpe. Sí, Disculpe, profesor, me fui a los servicios higiénicos y no pude contestar llamada de atención bueno, mi nombre. sí, no se le entiende mucho. Disculpe, profesor, es que lo que pasa es que me fui a los servicios higiénicos y no pude contestar el llamado de asistencia. ¿Cómo se apellida? Santiago. Ya, bueno, ya está registrado. Gracias, profesor. Profesor, una Sí. consulta. ¿Va a venir hasta el tema de rectas, la práctica? Sí, viene hasta el tema de rectas, como ya mencionamos el día de ayer. Ok, profesor, gracias. Ya nos vemos. Ya una vez porque estamos contra el tiempo. Todavía no, porque la UNE todavía no ha actualizado el editor de ecuaciones para hacer las pruebas en líneas. O sea, todavía no se puede habilitar. En todo caso, hay que estar atento a UNI virtual si se habilita. Ahí mismo va a salir en el mensaje a su correo.